En Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a la comunidad, donde atendemos diferentes situaciones problemáticas que usted está viviendo y que seguramente requieren la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento, le invitamos a que interactúe activamente con nosotros, se conecte utilizando nuestros canales a través de WhatsApp, 310-245-8548 en WhatsApp, 310-245-8548. Nos envía su mensaje de texto, su mensaje de audio, un mensaje en video con esa inquietud que usted tiene. Trate de ser lo más breve y conciso posible para que aprovechemos el tiempo. También se puede comunicar con nosotros al 648-4820. En vivo, para que también haga su inquietud y por supuesto daremos aquí esa primera guía que usted va a estar necesitando para que posteriormente, si el caso lo amerita, pues contrate usted los servicios de un especialista en Derecho que le ayude a terminar de solucionar esa situación. Hoy vamos a estar hablando de temas de familia, de esas situaciones que nos han estado consultando mucho acerca de los matrimonios, en especial los que tienen que ver con el llamado matrimonio de unión libre. ¿Cuáles son esos derechos y esas acciones que se tienen que tomar? ¿Qué pasa si dejo algunos tiempos sin reclamar porque no funcionaron las cosas y pues termina en algo inconcluso? Pues hoy vamos a estar hablando de esas temáticas para que usted tome su agenda, un bolígrafo y empiece a anotar las preguntas y por supuesto las observaciones de las orientaciones que podrían terminar siendo su caso. Hoy, en esta tarde, nos acompaña la abogada Elizabeth Villamizar, nuestra especialista, que estará dando la guía precisamente a propósito de estas temáticas. Abogada, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, acompañándolo en este programa y resolviendo las inquietudes que los televidentes tengan acerca de temas relacionados con el área de familia. Bueno, pues hoy va a tener usted a los televidentes durante una hora muy atentos. Esto se nos va a pasar muy rápido. Vamos a tener muchas inquietudes porque son muchas las personas que quieren consultar. Pues a propósito de este tema nos envía una televidente una situación acerca de algo que está viviendo y pues que necesita su consulta. Revisemos de qué se trata. Yo hace 18 años vivo con un señor. Yo primero cuando me junté con él, llegué a Río Negro. Allá en Río Negro él tenía un ranchito ahí mal acotejado y entonces entre los dos pues trabajamos. Y entonces allá vendimos. Ahora compramos acá en Bucaramanga. Pero el problema de él es que él no metió los hijos, sino los hermanos de él. Metió los hijos de él a la escritura y yo en la escritura no figuro para nada. Y entonces yo la que lo estoy lidiando él desde ese tiempo, eso fue en el 2004, y yo me monté con él. Y él tenía yo como 4 años de estar con él cuando él le dio la trombosis. Por primera vez, y ahorita va a ser 2 años. Le repitió y quedó en silla de rueda por derecho. Y me toca lidiarlo a él, mejor dicho, como un niño pequeño. Y entonces yo quisiera saber si yo tengo derecho a algo. Cuando él fallezca, pues no se sabe, ¿no? Fallezca el primero o yo, pero yo quiero saber. Bueno, como yo no figuro en la casa, en nada, yo no figuro en nada. La pensión, pues ya él me hizo unos papeles ahí por la notaría, pero no sé cómo será, si tendré derecho o no. Pues bien, esta es la situación que una televidente nos envía a propósito de esta temática que estaremos tratando en la tarde de hoy. Abogada, y quiero preguntarle, como para dar un contexto a todos los televidentes, ¿tienen verdaderamente derecho las parejas que deciden no casarse en una notaría como tal, sino deciden simplemente abrir su hogar en unión libre? Efectivamente tienen derecho. La ley 54 de 1990, modificada por la ley 979 del 2005, consagró la entidad de la unión marital de hecho, y al nacer esta unión marital de hecho, nacen los derechos patrimoniales, se crea una sociedad patrimonial, lo que le daría a la televidente
el derecho, según lo expresado por ella, tendría derecho a ese bien inmueble. Lo que no tengo claridad con lo que expresó la señora es si el bien inmueble en cabeza de quién está, porque ella inicialmente me habla de los hijos, pero después me nombra a los hermanos. Entonces tendría que decirle a la televidente que se revisara muy bien el folio de matrícula para saber en cabeza de quién está ese inmueble realmente, y si está en cabeza de su compañero permanente, por lo narrado por ella, ella tendría el derecho, de acuerdo a la sociedad patrimonial, en un 50%. Me dicen que son los hijos de los hermanos, son los que están dentro de esas escrituras, que los hermanos fueron los que ingresaron a los hijos dentro de estas escrituras. Si apareciera, en este caso, o sea, no aparece la señora como tal dentro de las escrituras, esta propiedad, ¿cómo se repartiría en el momento de una ausencia de su esposo? Bueno, ella nos habla que para el tema de pensión se hicieron unos documentos. No sé si para el tema de pensión ya se declaró la unión marital de hecho. Se tendría que primero mirar ese ítem, si ya está declarada la unión marital de hecho. Si la unión marital de hecho no está declarada, ella tendría que entrar en vida con el señor a declararla voluntariamente. Podrían hacerlo ante un notario, en un centro de conciliación, o si no están de acuerdo, ya se tendrían que ir a un proceso a la jurisdicción ordinaria, en los juzgados de familia. Su pregunta de si cómo se repartiría este bien, le repito a la televidente que sería necesario revisar el folio de matrícula porque no tengo ciencia cierta si están los hijos dentro de la escritura o solo está el señor. Si solamente estuviera el señor, supongamos que solamente está el señor, ¿cuál sería el escenario? ¿Qué pasaría? Si solamente está el señor como propietario del inmueble y si hay dos escenarios. Si la señora, para efectos de la pensión, ya declararon la unión marital de hecho, entonces se saltaría ese paso. Ya está declarada y nació la sociedad patrimonial, y a ella, por esa sociedad patrimonial, le corresponde el 50% y el otro 50% le corresponden a los hijos. ¿Cuánto tiempo tiene que dejar pasar o cuánto tiempo puede pasar sin que se haga esto efectivo? ¿No pierde los derechos en el tiempo? Sí, claro que sí. La señora tiene un año exacto a partir de la ausencia de la persona. De la ausencia de las dos personas. La ausencia se puede generar por dos factores. Primero, por muerte de cualquiera de los dos compañeros permanentes, o por la decisión de disolver y liquidar esa unión sociedad patrimonial. Entonces, en este caso, pues considero que el señor está enfermo y ese caso sucedería en el momento de fallecer el señor. Al momento de fallecer el señor, la señora cuenta con un año para declarar la unión marital de hecho si no la ha declarado, y ya teniéndola declarada, liquida la sociedad patrimonial. ¿La podría hacer en este momento? En este momento no la puede hacer, porque es que el señor está todavía vivo. Okay. ¿Qué me está preguntando? No, la declaración de la unión. Claro, ella puede ir voluntariamente con el señor ante un notario o a un centro de conciliación legalmente constituido y levantar un acta de conciliación donde se decrete la unión marital de hecho en vida. Muy bien, y si el caso fuera que sí los hijos están en la escritura, ¿ahí qué sucedería? Bueno, pues legalmente le correspondía una cuota parte al señor. Entonces los hijos tendrían una cuota parte y el señor tiene la otra cuota parte. De esa cuota parte, en figura del señor, si ya está declarada la unión marital de hecho, cuando liquiden la sociedad, de la cuota parte perteneciente al señor, el 50% es para la televidente y el 50% para los hijos. Bueno, bien importante, sobre todo los tiempos, ¿no? Porque después de ese año ya el tema se complica en este caso. No, perdería, los bienes quedarían en cabeza de quien estén. Si pasa en un lapso del año, que se reclamen, sin que se haga la liquidación de la sociedad patrimonial, los bienes quedan en cabeza de quien estén. Bueno, entonces, ante la ausencia, inmediatamente tomar acción, porque solamente hay un año
para proceder con esta documentación y pues de tal manera que se logre certificar en los tiempos y no se pierdan los derechos correspondientes. Esto para el caso que inicialmente nos manda la televidente. Vamos a darle paso a llamadas telefónicas. Ya nos empiezan a atender, a llamar diferentes personas. Doña Ligia, usted está en línea. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Cuéntenos. Una preguntita. Sí. Mire, doctor, es que hace 15 años, ya ahorita en el 23 de noviembre, cumple mi unión marital, cumple 15 años de muerto. Y Sí. él tenía una casa cuando se juntó conmigo en unión libre. Sí. Él tiene una casa solamente aquí en el barrio La Victoria. Ujú. Y él tiene 9 hijos. Ujú. Pero los 9 hijos no quieren hacer sucesión ni nada. Y él en vida me escrituró un 25%. Sí. Pero entonces los hijos, pues yo vivo ahí en la casa con ese 25% que él me escrituró, Sí. pero los otros hijos no han querido hacer sucesión ni nada. ¿Y usted quiere que se haga esa sucesión? ¿Cómo? ¿Usted quiere que se haga esa sucesión? Pues yo quiero que se haga esa sucesión porque yo tengo un hijo de él, pero entonces pues los hermanos lo respetan como hermano y todo, él está reconocido, pero entonces nosotros no quieren hacer sucesión, la casa como se dice, está ahí que ni una cosa ni otra, ni hacen sucesión ni nada. Bueno, Entonces yo sí quiero pues eso para que me den mi parte y quedar libre. listo. Doña Ligia, muchas gracias por su sintonía, por haberse comunicado con nosotros. Abogada, aquí en este caso, hace 15 años ya falleció, ella tiene un 25%. No quieren hacer sucesión los otros dueños. ¿Ahí qué se hace? Ella me dice que tiene un hijo de esa unión. Sí. El hijo puede iniciar la sucesión, la señora es dueña del 25%. Si no declararon la unión marital, de hecho, la señora ya perdió los derechos porque tenía que iniciarla durante el siguiente hecho al fallecimiento del señor. Ajá. Entonces, ella en este momento tiene el 25% que el señor se lo dio en vida y ella lo tiene ya por derecho propio. El hijo de ella, fruto de esa unión, puede iniciar la sucesión y los demás hermanos se vinculan. Ok, ¿y se repartirían el porcentaje diferente, lo que quedó pues El 75%. diferente al 25% de la señora? Y quien tiene que iniciar la sucesión es el hijo de la señora. Los en este herederos. momento. ¿Cuál es el documento? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? Él tiene que, como no están de acuerdo, Ujú. no están de mutuo acuerdo, se descarta inicialmente hacer la sucesión por vía notarial. Hay que hacerla ya por vía ordinaria, es decir, ante un juzgado de familia. Cualquier heredero puede iniciar la sucesión en cualquier momento. Ya van 15 años, tienen 20 años para iniciarla, para que no prescriba esta sucesión, y después será más complicado iniciar todos los trámites. Entonces, ese hijo que es de la unión marital, pero como no fue declarada, entonces la señora solo le corresponde el 25% que está dentro del folio de matrícula. El 75% restante entra a la sucesión y se reparte entre los 9 hijos. Perfecto. Entonces hacer rápidamente esa gestión. Tiene 5 años más. 20 años ya prescribe, ¿no? Sí, Ya señor. se complica un poco más el tema. Vamos con otro mensaje a través de WhatsApp. Nos dicen lo siguiente: abogada, tuve una conciliación de alimentos con el papá de mi bebé de 6 meses, en donde se le obliga a pagar 250.000 pesos de cuota alimentaria. Aparte, también en el acta dice que debe pagar la mitad del monto de sus medicamentos, pues ella tiene dermatitis y los medicamentos son muy costosos. Lleva meses en que solo me da los 250 y no me ayuda para ningún medicamento. ¿Yo puedo demandarlo ante la fiscalía? Muchísimas gracias. La señora puede demandarlo efectivamente a la fiscalía por inasistencia de su padre, pero igualmente puede iniciar un proceso ante la juez de familia. Con el acta de conciliación sería el título ejecutivo y podría, con todas las facturas de las drogas y medicamentos que compre debido a la dermatitis que padece el menor, y inicia el proceso ejecutivo ante el juez de familia, y el título con el que iniciaría el ejecutivo es el acta de conciliación. ¿Lo faltante o lo que no se ha pagado en estos meses es retroactivo en el momento en que ella empiece a exigir estos faltantes de los meses que no ha respondido el papá? Durante los 3 últimos años.
puede declararlos para que pague y se ponga al día con, Sí, con esa deuda pendiente. Muy bien. Tenemos una llamada del señor Fermín. Fermín, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Lo que yo quiero comentar es que mi señora tiene un problema con un hermano que está viviendo en la casa. Sí. Pero él quiere, como la señora es la que más pone problemas. El hermano es el que está poniendo problemas. Y entonces los hermanas quieren comprarle el derecho, pero la casa, él le puso un precio muy alto. Le escuchamos, don Fermín. Le están poniendo, le puso un precio muy caro y eso no dan por el precio. Y él que está pidiendo 40 millones de pesos. El inmueble aparece a nombre de los papás. Eso ya hicieron sucesión. Ya hicieron sucesión. Entonces ahí, de los papás. Sí. Ya hicieron, mejor dicho, ya hicieron una sucesión, repartieron ahí las capillas. A cada uno le corresponde la parte. Pero él quiere sacar más tajada que los otros, por la esposa, que es la que está exigiendo más. Ok. ¿Usted quiere saber si se puede hacer algo con ese tema? Exactamente, a ver qué podemos hacer en ese caso para que el señor, porque el precio total de la casa es de 300 millones que la dan. 300 millones y una de las partes que él pide manifiesta que vale 40. Exactamente. Entonces, ¿viven todos en la misma casa? ¿Cómo dice? En Girón. ¿Viven todos en la misma casa? No, ahí en la casa viven nada más, sino tres nada más. ¿Los tres con derecho sobre esa casa? Sí. Perfecto. Listo, don Fermín, muchas gracias por su inquietud a esta hora de la tarde. Abogada, en ese caso ya se hizo sucesión. Ya cada quien tiene su parte y es dueña de esa parte. ¿Se comete alguna arbitrariedad cuando se le pide a alguien que venda y vende a un precio por encima del que quiere? ¿O cómo se soluciona ahí? Depende cómo se hizo la sucesión. Si se dio ese bien en común y pro indiviso, los tres son dueños de la totalidad del inmueble en un porcentaje. Lo que tendrían que iniciar es un proceso divisorio para que o uno le compre a los otros o el bien se llevaría a remate. No se puede decir, no, es que yo le vendo mi parte en 40 millones de pesos, como él lo está haciendo. En este caso, nombrarían un perito, se haría un avalúo comercial, ese avalúo se aporta al proceso divisorio, se le corre un traslado y si las partes no están de acuerdo lo pueden objetar, teniendo en cuenta el debido proceso, se objeta ese avalúo y si no es objetado, el juzgado le da la aprobación al dictamen pericial realizado y posteriormente se saca a pública subasta si ninguna de las partes le compra a la otra en el precio justo del avalúo aprobado. ¿Y ese proceso divisorio se puede presionar? O sea, ahí es claro que no hay una buena relación entre ellos y definitivamente quieren o que uno venda o que les compre. ¿Eso se puede presionar? Cualquiera de los comuneros lo puede iniciar en cualquier momento, él sería el demandante y los otros que no están de acuerdo serían los demandados y se inicia el proceso. Ok, y no puede cobrar lo que quiera, y ya va a ser un perito el que diga cuánto vale todo el inmueble y de acuerdo a su porcentaje a usted le correspondería este valor. Sí, señores, como son comuneros, el valor es el avalúo aprobado por el juzgado. Bueno, bien importante conocer también este tipo de situaciones. Nos habían preguntado, bueno, cuando no hay sucesión, pero aquí ya hay una sucesión y también se está presentando una situación, pues ya sabe qué es lo que tiene que hacer don Fermín. Vamos con otra inquietud. Dice, hola, muy buenas tardes. Mi caso es por una demanda de alimentos al padre de mi hija. Fue el 11 de mayo de 2019 y a la fecha no ha cumplido con lo que está establecido en la demanda. Mi pregunta es, ¿a dónde me puedo dirigir para que cumpla con las obligaciones de mi hija? Muchas gracias, quedo atento a su respuesta. En este caso muy similar a la pregunta anterior, simplemente que aquí nunca
han entregado ni siquiera el primer acuerdo, la Lo que primera tengo- parte de ese acuerdo. Lo que tengo entendido es que hizo la conciliación, ya tiene un acta. Un acta de conciliación, entonces debe iniciar la correspondiente demanda de alimentos con esa acta, como le sugerimos al televidente anterior. Y listo, sin ningún inconveniente. Sí, sí, señor, ese sería el título para iniciar el proceso ejecutivo de alimentos. Después de que sale este acuerdo, ¿en cuánto tiempo tiene que iniciar el padre a responder o a cancelar esas cuotas? ¿Se dice ahí a partir de qué fecha? Queda pactado, o sea, se va a la conciliación y en la conciliación dicen a partir de, bueno, hoy es 12 de julio, vamos hoy a conciliación. Mañana al 1 de agosto se le debe pagar la primera cuota. Si él incumplió y definitivamente no le quiere cancelar nada a la señora, ella inmediatamente al mes siguiente puede iniciar la demanda. Perfecto. Tenemos otra inquietud de otro televidente. Nos dicen, doctora, si la custodia de mi hijo la tiene la mamá, cuando mi hijo está conmigo en vacaciones todo el mes, ¿también tengo que pagar la manutención de ese mes a la mamá del niño o no? Muchísimas gracias. Bueno, eso sí ya es como a discreción de la parte, porque igual la señora, si vive en arriendo, ella también tendrá que seguir pagando el arriendo y cancelando los servicios, que es donde vive el muchacho. Entonces, considero que eso sí ya es voluntad de las partes, si él quiere darle o no quiere darle ese mes. Y si está establecido una cuota de alimentos mensual, ¿ese mes la tiene igual que pagar? Creería que sí, sí la tiene, porque es que así se pactó. Si no se hubiera hablado eso el día de la conciliación. Independientemente si estaban o no en vacaciones, y ese mes Sí. lo va a estar, a no ser que lleguen a ese De acuerdo mutua- interno, sí, de mutuo acuerdo. a un mutuo acuerdo entre las partes y diga, bueno, está bien, como este mes él está conmigo, entonces yo no le voy a pagar, está conmigo, entonces no me le pague este mes, o viceversa, si está conmigo, entonces yo no le pago porque está con el papá o con la mamá. Y en ese caso debería generarse algún tipo de documentación de soporte, pensando en el caso de que más adelante se instaure una demanda porque en ese mes no se recibió un pago. Pues sí sería bueno que le firmara que un acuerdo, porque fue mutuo, ¿no? Fue mutuo, entonces decirle, no, bueno, entonces fírmeme acá que como el niño va a estar conmigo, entonces... Este mes corro con los... corro con los para que le quede de un indicio de prueba en una eventual demanda. Perfecto, bien importante, los soportes son fundamentales en este caso. Vamos a atender a la señora Elizabeth que está con nosotros en línea. Elizabeth, ¿cómo le va? Buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es su inquietud, cómo le podemos ayudar. Vea, señor, lo que pasa es que yo tengo de vivir en unión libre con un señor hace 40 años. Sí. Él es pensionado. De la unión tenemos 2 hijos. Pero él es casado y yo le he dicho a él, ¿no?, que por qué no se separa para que arreglemos la vida de los dos. Entonces él me dice que no, porque es que él es casado y que él es muy católico y que lo que unió Dios nadie lo separa y así. Él me tiene a mí en el seguro con el médicos, servicios médicos, hace más de 20 años. Sí. Entonces, él ahorita ha andado muy enfermito y yo eso... Y también hace poco fuimos a la notaría y hizo un papel allá que nosotros llevábamos tantos años de vivir y que yo dependía económicamente de él, de todo, ¿no? Entonces, Ok, su pareja actual en su momento se casó por lo civil y por lo católico. Sí, él es casado con la señora por lo católico. ¿Nunca hizo un proceso de divorcio? No, señor. Ok, ¿bienes que ustedes hayan adquirido durante este tiempo? No, señor. No, él, la esposa sí tiene casa, pero eso da ya a ellos, ¿no? Sí. ¿Y con usted? No, señor. ¿No tiene una vivienda propia? No, señor, no tenemos nada. Ok, ¿su inquietud ahorita es con el tema pensión entonces? ¿Cómo? ¿Su inquietud ahora es con el tema de la pensión? ¿De qué puede llegar a pasar con la pensión? Sí, que Dios no lo quiera, ¿no? Que no se sabe quién se muera primero, si él o yo. Entonces, pues él ha estado muy enfermito. ¿A quién le pasaría esa pensión? Él me dice que no me preocupe, que eso me pertenece a mí por todos los años vividos. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doña Elizabeth, por su consulta a esta hora de la tarde. Bueno, el tema de divorcio, ¿no? Eso ya tenían que haberlo solucionado hace muchísimo tiempo, ¿no? Independientemente de la unión católica, el proceso legal había que ejecutarlo, ¿no? Bueno, ante la inquietud de la televidente, ella sí tiene derecho a la pensión. Independiente de cuánto tiempo tiene él porque me dice que llevan 40 años Sí. de casado,
pero la mayor tiempo lo ha pasado con ella. Entonces, en serían coexistentes las dos, una parte para una, otra parte para la otra, pero en el eventual proceso se tendría muy en cuenta cuánto tiempo ha convivido con la una y cuánto tiempo ha convivido con la otra, porque ella ya sería una compañera permanente, pero no ha liquidado, no ha disuelto ni liquidado el anterior vínculo, la otra sociedad conyugal. Lo que tiene con ella de pronto es una sociedad patrimonial, pero dice que no tiene nada de bienes, pero en cuestiones de pensión son dos regímenes diferentes y a ella sí le corresponde una pensión de sobreviviente, porque la unión marital de hecho da unos efectos de personales, y en uno de esos efectos personales está adquirir la pensión de sobrevivientes. Muy bien, perfecto. Esa es la respuesta a su inquietud. Hoy estamos tratando temas de familia en Actúe en Derecho. Sigue enviando sus consultas y llamándonos al 648-4820. Hacemos una pausa y ya continuamos con más. Gracias por continuar en sintonía. Seguimos con más inquietudes y orientaciones aquí en Actúe en Derecho. Señora Yasmín, estamos ahora con usted. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Sí, señor. Mire, lo que pasa es que quiero hacerle una pregunta a la doctora. Por favor. Mire, lo que pasa es que yo tengo un niño de 13 años, ¿sí? Sí. Y el papá era empleado de base de fertilizante en Barranca Bermeja. Él era de base y la empresa, como todo el mundo sabe, la empresa quebró, la empresa se acabó. Y él hace año y medio que no me le dan al niño, él dice que no tiene plata, que porque le está pagando la casa, que porque, o sea, yo no vivo con él. Y él no tiene más hijos menores, el único niño menor es él, porque él tiene hijos pero ya mayores de edad, y esa a la hora él dice que no, él no tiene, y le pido y que no tiene, y cuando le pido me sale con 20.000, con 30.000 pesos, y él es un niño, un adolescente, y yo le digo, y no, que no tiene, entonces yo quería preguntarle a la doctora si él tiene la obligación de pasarle, la ley lo obliga a pasarle, o hasta cuando él consiga trabajo y quiera pasarle. Yasmín, ¿usted ya tiene algún acuerdo con él? No, señor, yo jamás lo he mandado, pues yo no me gusta eso. O sea, todo ha sido de palabra dentro de lo que es. Sí, ha sido de palabra, sí, señor. ¿Y hace cuánto le dejó de enviar dinero? Año y medio hace que él no me da, o sea, él me da, pero por ahí poquito, o sea, lo que él puede, según él. Bueno, listo, doña Yasmín, muchísimas gracias. Abogada, en estas situaciones no hay una demanda pendiente, básicamente se estaba haciendo dentro de... digamos que dentro de la buena fe, dentro de la responsabilidad, más que la buena fe, la responsabilidad del padre, y está esta situación que ella manifiesta. Y dice doña Yasmín, bueno, aquí la ley me protege, ¿cómo exige o qué tiene que hacer la señora Yasmín? Pues ella tiene dos posibilidades. Una, citarlo a conciliación, para que se fije una cuota de alimentos. También pues ahí se custodia, pues ya es un menor de edad y obviamente pues ella ya tiene la custodia y la regulación de visitas, pues cuando ya son adolescentes pues es más fácil pactar esas cosas, pero en realidad tiene que citarlo a conciliación para la fijación de la cuota de alimentos, independiente de que el señor esté sin trabajo, eso no lo exime de su responsabilidad como padre. Ajá. Y él debe cumplirle al menor, pues ya no en la proporción como le daba antes cuando tenía el buen empleo, pero no se puede escudar diciendo que no tiene trabajo para liberarse de su responsabilidad que tiene como padre. Si ya definitivamente en conciliación no lo pueden obtener, también la señora puede acudir a la fiscalía y por el delito de inasistencia alimentaria. Y empezar todo este proceso para saber cuánto va a ser la cuota, cuáles son los acuerdos correspondientes. Sí, claro, en el centro de conciliación se podría mirar la inspectora o la conciliadora qué cuota, así de acuerdo a las posibilidades económicas y que el señor manifieste. Vuelvo y le repito, él no puede eximirse de su responsabilidad como padre escudándose en que no tenga empleo. Muy bien, vamos a atender otra llamada que tenemos a esta hora de la tarde, es la señora Adela Rivera. Adela, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es la siguiente, es sobre un previo de una finca. Resulta que mi papá hace 32 años murió, ¿sí? Sí. Y resulta que hace 20 años nosotros nos enteramos que la finca donde vivía mi abuela y una tía de él con el esposo, esa finca está a nombre de mi papá.
y resulta de que la señora, o sea, cuando nosotros fuimos a averiguar y a ver si podíamos hacer algo, resulta que la señora al poco tiempo, aparecieron unas escrituras que ellos contrataron un abogado y hicieron unas escrituras falsas, ¿sí? Y resulta de que ya la señora, o sea, mi tía, vendió la mitad de la finca, pero no ha podido hacer escrituras que hasta que nosotros no le firmemos, ¿sí? Y entonces nosotros quisiéramos saber si tenemos derecho a reclamar esa finca o qué hay que hacer, ¿sí? Porque ahorita pues aparecen de que esa finca mi abuela se la vendió al yerno y a otro señor, ¿sí? Y entonces aparecen esas escrituras, pero no aparece la firma de mi papá. Entonces, creo que mi papá ni supo que él era el dueño de esa finca, porque nunca nos dijo a nosotros. Fue después que nos dimos cuenta, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces, quisiera saber ahí en ese caso si podemos nosotros pelear por esa finca o qué debemos hacer, pues. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su inquietud a esta hora de la tarde. ¿Cómo le orientamos, abogada, frente a esta situación? Pues considero que ya es como un tema más civil, revisar la vida del inmueble realmente, y eso se hace mediante el folio de matrícula. Entonces determinar de la tradición de este inmueble, porque ella dice que el papá ni tenía conocimiento o que también le falsificaron la firma y eso. Entonces deberíamos determinar primero por el folio de matrícula quién es el realmente propietario, y si el papá es el propietario, pues deberían iniciar la respectiva sucesión. Pero también hay que mirar el tiempo en que los otros señores tienen el inmueble, porque si se asesoran por un buen abogado, las otras personas también podrían iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, un proceso de pertenencia por el tiempo. Entonces ella debe mirar si en este evento si lo han iniciado o no lo han iniciado aún. Recordemos un poco este tema, lo hemos tratado, abogada, de la prescripción adquisitiva, del lapso de tiempo, de en cuánto tiempo se empieza a activar, básicamente porque no ha estado el supuesto dueño o el dueño en titular, no ha estado atento a este predio. ¿Cómo se desarrolla eso? Pues hay dos términos, la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria y la ordinaria. Entonces una es de 10 años, la ordinaria, y la extraordinaria de 20 años. Una persona que haya estado en posesión real pacífica de un predio puede solicitar por intermedio de un proceso de pertenencia que se hace en un proceso civil, y solicitar que se le adjudique ese bien por prescripción y hacer todo el trámite por prescripción ordinaria 10 años. Eso es que haya estado pendiente del predio, pagar sus impuestos, hacerle el mantenimiento al predio, construir, bueno, todo eso incluye, ¿no? Sí, los impuestos no generalmente implican propiedad. Que yo cancele los impuestos no, porque es como pagar los servicios, si no los cancelo me los cortan. Muy bien. Pero sí, por lo menos si es un predio rural que siembre, que se hagan las veces de señor y dueño, que sus vecinos digan, no, es que yo siempre lo he visto es a él, yo no he visto a otras personas, que no medie ningún contrato, por lo menos que el dueño le haya arrendado y él esté pendiente y él le cancele un canon de arrendamiento. Eso interrumpiría la prescripción, porque no estaría haciendo las veces de señor y dueño. Pero si no media ningún documento de arrendamiento, el señor es el que está ocupando el predio quieta y pacíficamente, y le tiene sembrados, o en un predio rural, también los vecinos dicen, no, pero es que es el que siempre está ahí, el que ha mantenido la casa, yo no conozco a nadie más, nadie ha venido a decirle sálgase de ahí porque la casa es mía. Eso da la tenencia y la posesión pacífica y real, entonces se puede adquirir por prescripción de dominio. Bueno, bien importante, habría que entrar un poco más en los detalles para revisar si verdaderamente todavía hay algo que hacer dentro de esta situación. Un predio que estaba aparentemente en desconocimiento y ya ha pasado un buen tiempo. Tenemos otra inquietud a través de WhatsApp, dice: muy buenas tardes, una hermana tiene una casa que quedó cuando el esposo murió. Después de un tiempo ella se fue a vivir con un señor. Él tiene derecho, si ella muere, a esa casa. Muchísimas gracias. Una hermana tiene una casa que quedó.
Una hermana tiene una casa que quedó cuando el esposo se murió. Luego esa hermana rehizo su vida, tenía esa propiedad y están preguntando si le pasa algo a ella con quien convive en este momento, tiene derecho sobre esa casa. Bueno, cuando ellos, la nueva unión, no dice si es casada o es una unión marital de hecho. Supongamos no dice, que es una unión marital de hecho, sí, me suena más a eso. Sí. Si ella la adquirió en el antiguo matrimonio y la obtuvo antes de su nueva relación, es un bien propio. Okay. Un bien propio que no entra en esta nueva sociedad, llámese conyugal. De ninguna manera. Sí, espere, ya le explico. Okay. No entra en esta nueva sociedad conyugal si son casados o patrimonial si fueran en unión marital de hecho, pero los bienes y los frutos que ocasione este bien sí entrarían en la sociedad conyugal. Es decir, si le hicieron modificaciones, si ampliaron la casa y el avalúo se creció constantemente durante la sociedad conyugal o la unión marital de la sociedad patrimonial a raíz de la unión marital de hecho, solo los frutos le corresponden, pero el bien es propio. Ok, entonces de lo que hayan actualizado, por decir de alguna manera, sobre ese inmueble, sobre lo que tendría derecho. Sí, los frutos de ese bien, Muy pero bien. el bien es propio. Perfecto. Vamos a darle paso ahora a Aura, que se encuentra con nosotros en línea. Aura, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Tengo una pregunta. Adelante. Somos, mi mamá tuvo 3 hijos, Sí. 3 hijas y es casada por la iglesia. Ok. Hace 50 años. Mi papá se fue a Estados Unidos hace 45 años. Nosotros, él vive todavía allá. Tenemos derecho a reclamar algo. Ella figura casada en la cédula y todo. ¿Cuáles son los bienes que tienen de esa sociedad conyugal, de ese matrimonio? No, él vive en Estados Unidos y los bienes los tiene allá. Ok, bueno, muchísimas gracias por su inquietud. En ese caso, ¿se combinan las leyes? ¿Cómo se hace? ¿Esos bienes que él tiene adquiridos en el exterior aplican para que eventualmente aquí en Colombia se pueda reclamar sobre esos bienes? Pues no sabría decirle exactamente en este momento, pues porque son 2 normas diferentes y no sé cómo se aplicará la jurisprudencia en Estados Unidos, porque el señor está allá y los bienes está establecido allá, y las sociedades es con las leyes de allá. Sí, y no sabemos si el señor está casado allá o no. Eventualmente, si fuera en Colombia, los hijos tienen pleno derecho de los bienes del señor, pero no sé, no le puedo dar las indicaciones directas, me tocaría consultar un poco más, revisar un poco más el tema para saber ellos cómo podrían adquirir los bienes allá cuando el señor falleciera, porque ellos los pueden reclamar es cuando el señor, se puede reclamar la herencia en el suceso de la muerte. Entonces entraríamos a consultar este tema porque no tengo el pleno conocimiento cómo los hijos, estando acá en Colombia, podrían iniciar la sucesión de los bienes allá en Estados Unidos. Sí, habría que mirar si aplica también este tema, pues los hijos independientemente son sangre y me imagino que atravesarán fronteras. Habrá que revisar en Estados Unidos cuáles son las leyes con respecto a ese tema de la herencia, de la sucesión y los derechos correspondientes. Vamos a tener esa consulta, muy atentos para elevarla a un especialista sobre esta temática particular. Muchas gracias por su inquietud. Buenas tardes, doctora. Mi caso es el siguiente. En el año 2017, el padre de mi hija se retiró de una empresa que laboraba hace 20 años. Dicha empresa le indemnizó con 600 millones. En ese momento, el señor Paso solicitó al juzgado de disminución de la cuota de alimentos argumentando que se encontraba desempleado, pero el juzgado no aceptó lo que él ofrecía. Le fijó en ese año una cuota, la cual el señor cumplió hasta el año pasado, en noviembre, porque a partir de diciembre del año 2018, el señor empezó a consignar la cuota parcialmente, es decir, de una cuota fijada por un juzgado por valor de 700.000 pesos, está consignando ahora 200.000. Este año, el señor me citó a comisaría de familia, donde el propósito era que le aceptara la cuota que le está consignando. Yo no concilié, puesto que es una cuota que fijó el juzgado. También fui a solicitar asesoría a un consultorio jurídico de una universidad, pero no recibí ayuda, puesto que el señor se insolventó de todas sus propiedades
y no hay manera de hacer un embargo. Y argumenta que no ha conseguido empleo desde hace 2 años y que está trabajando como independiente y que gana un salario mínimo. Situación que no es creíble, puesto que el señor vive en un estrato 5 y tiene una alta calidad de vida. Y esto se ha hecho evidenciar con constantes viajes en Colombia, rutas diarias de ciclismo y viajes al exterior. En este caso, abogada, ¿qué se puede hacer ante este panorama, un extenso panorama que nos brinda la televidente? Pues la señora puede, ya lo hemos comentado acá en este set, ella puede iniciar el proceso ejecutivo de alimentos, pero también puede iniciar el proceso en la Fiscalía por inasistencia alimentaria, porque evidentemente el señor está evadiendo su responsabilidad, tiene los medios suficientes para cancelarle, pues muestra, me imagino que por sus redes sociales o por fotos y cuestiones así, su vida especiosa que se da, entonces no puede evadir diciendo que no tiene un trabajo, y el hecho de que se insolvente no lo exime de sus responsabilidades. En este caso le diría que se acerque a la Fiscalía e inicie la respectiva denuncia por inasistencia alimentaria. Perfecto. Vamos ahora con María Pinzón, se encuentra con nosotros. María, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud? Mira, mi inquietud es, la pregunta es por mi hija. Sí. Mi hija estuvo casada pero se separó con el esposo hace más de 11 años. Actualmente vive con una pareja, tiene un niño de 10 años. Ella ha querido separarse, pero él siempre le dice que tiene que correr ella con todos los gastos del abogado. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tiene que hacer ella? ¿Tiene que entablar la demanda de divorcio o qué debe hacer para poder separar de él? Porque ella quiere casarse con el actual pareja que tiene. Muchísimas gracias por la información. Gracias. Gracias a usted por haberse comunicado con nosotros. ¿Cómo puede hacer si se quiere separar y su expareja no quiere? Iniciar el correspondiente, la demanda de divorcio. Ya como no hay mutuo acuerdo, no se puede realizar por notaría, la señora debe iniciar ante un juzgado de familia, instaurar la demanda de divorcio por la causal correspondiente, en este caso pues separación de cuerpos, no convive, y el juzgado le dará el trámite correspondiente, se cita al señor, se notifica y él se hace parte del proceso. No porque no se quiera divorciar, una persona debe estar vinculada con él de por vida, y el juzgado, la juez o el juez correspondiente dicta la sentencia de divorcio, se declara disuelto el matrimonio, se liquida la sociedad conyugal. Es más, si quiere, pues solamente con la disolución del matrimonio la señora ya puede entrar a pensar en formar una nueva relación. Muy bien. Vamos con el señor Pedro Arturo, que se encuentra también en línea. Don Pedro, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, buenas tardes. Cuéntenos cuál es su inquietud. Mire, yo tengo un problemita de un hijo. Es que el problema es que el hijo tuvo una unión. Sí, buenas tardes. Mire, es que tengo un problema. Yo un hijo. Le escuchamos, don Pedro. Una unión. Entonces ellos se separaron. Sí. Entonces tuvieron una niña. Entonces ahí, sí, tuvieron una niña. Le escucho, don Pedro. Si quiere, escúcheme por el teléfono, no por el televisor, que hay siempre un retardo, entonces... ya. Okay. Espera un momentico, le bajo. Tuvieron una niña, entonces... Tuvieron una niña. Bueno, entonces tuvieron una niña y entonces estuvimos allá, ellos se fue, la niña está en un pueblito llamado para ir del lado de Málaga. Sí. Y tuvimos problemas y tuvimos la niña y la señora no la dejaba ver la niña y el muchacho le estaba pagando el alimento, le estaba dando allí y de todo lo eso. Bueno, tuvieron ese problema. Bueno, entonces lo último la señora dijo que la niña no era él. Sí, la niña que no era él, que no sé qué más, que no sé qué cuenta, no sé qué más. Sí. Bueno, tuvimos problemas, entonces el juzgado de Jonathan le pasó un derecho por intenciones al juzgado y a ver que se preveía ese problema. Entonces el juzgado lo mandó a Bienestar, en la comisaría de familia, allá en la comisaría de familia, entonces la comisaría de familia te lo volvieron al juzgado que le tenía el problema. Entonces no pudieron parar en bola ninguno de los dos.
Entonces le dijeron que les pidieran de acuerdo. Entonces, que la muchacha no quiere, le hacemos el examen del DN para ver si es de ellos o no es de él. Bueno, entonces el problema, ahí estamos con dudas. Esta hora tiene el derecho, ahí tenemos el derecho, pasó la carta del derecho de petición al juzgado de familia y todas esas cosas, y no me han contestado nada. Parece ese problema con ese muchacho, si es realmente la van a mandar a llamar a que haga el examen o no el examen a la niña. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, muchísimas gracias por su inquietud. En este caso, abogada, cuando hay una incertidumbre, después de haber estado respondiendo, digamos que por todo lo que conviene, por aparentemente ser el papá de una hija que luego resultan negándole y diciendo que no, el papá tiene sus dudas también y quieren hacerse este examen de ADN. ¿Cómo es este proceso para que se pueda exigir y para que se pueda verificar si es o no finalmente el papá? Bueno, en este caso entiendo que el señor le reconoció a la menor. Sí. Él la reconoció, entonces ahora ya dice que no es el papá, tendría que haber un proceso de impugnación a la paternidad, pero hay un tiempo establecido para hacerlo y si él no lo ha hecho en ese momento, ya es el papá, porque él tenía un tiempo, parece que de 1 año, no estoy segura en este momento, para impugnar la paternidad. Si no lo hizo, entonces ya perdió el derecho de impugnar esa paternidad. Ok, y el tema del examen de ADN lo tienen que realizar, esto se lo exige un juez, ¿qué se puede hacer ahí? Sí, ese es exigido por el juez, pero dentro del proceso de impugnación a la paternidad. Sí, el señor no dice qué edad tiene la menor. Ok. Sí. Bueno, tenemos otro mensaje a través de WhatsApp, nos dice: muy buenas tardes, vivo en unión libre hace 20 años. Anteriormente mi compañero tuvo otra relación y ellos hicieron por notaría un extrajuicio. ¿Ese extrajuicio tiene hoy en día alguna validez? Muchísimas gracias. Con esa declaración de extrajuicio no se prueba la unión marital de hecho. Es un indicio de prueba, pero eso no le da la declaratoria de unión marital de hecho. Hay que iniciar el proceso para declararla, y esta prueba, si fue realizada por el señor y firmada por él, es un gran indicio de prueba dentro de ese proceso. Muy bien, tenemos otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp. Abogada, muy buenas tardes, tengo la siguiente inquietud. Me organicé hace 3 años con una persona en matrimonio de unión libre. Las cosas no funcionaron, habíamos comprado una casa que quedó a nombre de esta persona, pero en este momento se me está negando la propiedad o lo que me corresponde por parte de mi expareja. ¿Qué puedo hacer en este caso? Muchas gracias. En este caso, si está declarada la unión marital de hecho, nació la sociedad patrimonial y la persona tiene 1 año a partir del momento en que terminó la unión marital y tiene 1 año para reclamar. Está diciendo hace 3 años. O sea, ya pasaron 2. Entonces los bienes, si ella no declaró la unión marital de hecho, si no se hizo ante un notario en un centro de conciliación o no se decretó por sentencia judicial, los bienes quedan en cabeza de quien los tiene. Bueno, en ese caso, abogada, dentro de todo esto que hemos venido analizando, ¿no resulta tan bueno tener o hacer una unión libre, formar una familia con unión libre? Pues se pueden presentar este tipo de cosas. Si hubiera estado casada legalmente, la situación sería diferente en este caso. Lo que pasa es que la gente desconoce muchas veces del tema. Entonces piensa que, sí, ya llevamos 2 años y efectivamente se conforma esta unión marital de hecho, y a partir de los 2 años de convivencia nace la unión patrimonial, pero no es consciente de los efectos jurídicos que ella conlleva. Entonces no se preocupa y no está en alerta en decirle a su pareja, bueno, entonces vamos como estamos de acuerdo, no nos vamos a casar porque no nos queremos casar, pero vamos ante un notario y declaramos la unión, o vamos a un centro de conciliación y declaramos la unión para que no tengan inconvenientes en esa sociedad patrimonial. Bueno, perfecto. Vamos a atender a la señora Janet, se encuentra en línea. Hola Janet, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mire doctores, primero que todo para felicitarlos por el programa. La pregunta mía es la siguiente.
tengo una nietecita que ahorita está viviendo una situación de la separación de los papás. Yo quiero preguntar lo siguiente, si ella, por ejemplo, mi hija está estudiando una carrera, entonces ella tiene la oportunidad de salir a trabajar fuera de acá de la ciudad. Entonces, si ella al llegar y dejarle la niña al papá, todavía no han arreglado custodia ni nada de alimentos, entonces al dejarle la niña al papá, él puede aprovechar ese tiempo que la niña que ella se la deje y de pronto apelar o decir de que ella le dejó la niña y él tenía la custodia de la niña, aunque se vaya a hacer un papel en el que conste que ella se la deja por cuestiones de estudio y cuestiones laborales. ¿Quién tiene en este momento la custodia de la niña? La custodia de la niña la tiene mi hija. ¿En este momento la tiene? Sí, señor. Bueno, perfecto. Abogada, en una situación, una eventualidad como esta, ¿podría llegar a perder la custodia la mamá por una situación de viaje, de estudio, donde quede bajo el cuidado del papá la menor? Eventualmente es mejor que ella lo llame a conciliación y plantee esta nueva situación, que ella va a salir del país y que desea que la custodia la tenga, como ella la tiene, la custodia en este momento, que se la deja a la madre o a la familia o a la persona que ella, y ya será en esa conciliación si determine si se le deja al padre o no temporalmente mientras que ella esté fuera del país, porque es que ella no está incumpliendo en el cuidado de las menores o en sus responsabilidades. Ella lo hace es en pro de buscar pues unas mejores oportunidades de estudios laborales y quiere estar teniendo el cuidado de su hija. Entonces podría pedir temporalmente que la custodia se la dejen a la abuela. Pero es mejor que vayan a conciliación y quede todo por escrito. Eso quede claro antes de que viaje. Sí, señor. Que no tengan inconvenientes. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial y ya continuamos con la parte final de Actúa en Derecho. Bueno, abogada, le reitero porque me han estado preguntando los televidentes en WhatsApp. ¿Deben entonces mejor legalizar su situación si están en unión libre? Sí, es recomendable que lo hagan. Así sea en unión libre, porque muchas veces por decisión mutua no quieren casarse, pero sí pueden constituirla legalmente en un notario o en un centro de conciliación. Con eso no van a tener inconvenientes después con el tema del patrimonio, los bienes, porque a veces no funcionan las cosas, ¿no? Pero también se debe tener en cuenta que tienen un año para, después de que por la muerte de uno de los compañeros permanentes o por la decisión de romper esa situación, ese vínculo, tienen un año para liquidar esa sociedad patrimonial. Bueno, abogada, muchas gracias por su participación. Mucho gusto por la invitación, muchísimas gracias. Fue un placer estar acá compartiendo con los televidentes y con ustedes. Muchas gracias a ustedes también por haber estado conectados con nosotros. Recuerden que este lunes estaremos hablando de un tema importante de pensiones de 2 a 3 de la tarde y posteriormente haremos un especial de Facebook Live donde solo estaremos atendiendo las inquietudes de las preguntas que se conecten a través de esta red social. Por ahora los dejo con toda la buena programación del canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.